Bien, fue una de las subcomisiones que antes del plazo fijado, la medianoche del jueves 30 de marzo, uno podría decir muy temprano, ya tenía una parte prácticamente total de su trabajo disponible, bueno, para que se conociera en los procedimientos que están estipulados para tal acción. Estamos con Domingo Lovera, que él es integrante de la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos. Domingo, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Antonio, gracias por el En convite. términos generales, ¿qué destacarías de alguna de las propuestas que allí se debatieron, que se conversaron? ¿Qué nos puedes decir? A ver, a nosotros nos tocó revisar sobre todo cuestiones de orden orgánico y de procedimientos. Entonces son las comisiones 2 y 1 las que básicamente ven, déjame decirlo así, el andamiaje sobre el cual se construye después el desarrollo de los principios y valores que estén reconocidos también en la propuesta de anteproyecto, ¿no? Y yo creo que en una suerte de círculo o de danza algo virtuosa, tanto en el caso de la subcomisión 1 como en la 2, uno puede observar que hay procedimientos e instituciones que lo que hacen es colocar ese andamiaje de Chile en línea con algunos avances democráticos que hoy día ya están instalados. O sea, ¿Cuáles, por ejemplo? yo creo que trata de configurar una democracia habilitante, o sea, menos entorpecida, como ha sido la tónica hasta ahora con el texto de 1980, con quórums, ¿no?, de aprobación legislativa que van a ser más bajos y que al mismo tiempo también sea más eficaz, o sea, que la gente pueda sentir que efectivamente el aparato institucional toma decisiones que finalmente impactan en sus vidas, cosa que hoy día tú puedes ver por la apreciación que tiene la ciudadanía no siempre sienten. ¿Cómo se puede ejemplificar eso que nos dices tú? Por ejemplo, Mira, hay un par de cosas que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, en materia de Corte Constitucional se eliminó el control preventivo de constitucionalidad sustantivo de las leyes. Es decir, alguien que, porque así se ha utilizado en la práctica, ¿no?, alguien que pierde el debate legislativo no puede luego ir al Tribunal Constitucional a efectos de tratar de ganar allí, digamos, una discusión que, bueno, como suele ocurrir en la vida democrática, a veces se gana, a veces se pierde, ¿no?, en el proceso legislativo. En segundo lugar, hay también una rebaja de los quórums, que es algo que ha venido pasando en el último tiempo, pero por las circunstancias políticas y sociales que conocemos, de modo tal que hoy día el quórum para aprobar las leyes es de mayoría simple y hay una categoría de leyes que son las que regulan los órganos que tiene un quórum de mayoría absoluta, o sea, 50 más 1 de los y las integrantes. O sea, sí, quórums bastante razonables, regla de la mayoría, que es lo propio de la democracia, y algunas innovaciones que van a ser interesantes después ir conociéndose con el tiempo. Por ejemplo, que el presidente o la presidenta de la República pueda identificar algunos proyectos de ley, 3 proyectos de ley que quiera que sí o sí estén terminados de tramitar dentro del plazo de un año, cuestión que también permite justamente que su gobierno cobre algo de eficacia. respecto de los órganos autónomos, muchos de ellos tienen que ver con el día a día y son preocupaciones fundamentales, sustantivas. Estoy pensando en el Poder Judicial, el Ministerio Público. En el Banco Central parece que ha habido más acuerdo, ¿no? Te diría que en general, en el caso de esta comisión, hubo acuerdos bastante extendidos respecto a la composición de estos órganos. Lo que tú dices es súper importante, Antonio. Son órganos que ejercen funciones que son claves para el desempeño de la institucionalidad republicana y que, sin embargo, a pesar de esa rimbombancia, tienen impacto en el día a día de las personas. Banco Central, sin ir más lejos, ¿no? Sí. El manejo de la política monetaria de la República de Chile. Y eso es la razón por la cual este tipo de órganos suele estar revestido de esta autonomía, es decir, de una suerte de caparazón que trata no de desligarlo de la política ni del control democrático, pero sí de la política contingente. Es decir, que esta política que solemos ver, donde hay posiciones encontradas, no permee a estos órganos que tienen que tomar estas decisiones de más largo plazo. No queremos que la política monetaria sea definida por los vaivenes del día a día, sino que tenga una mirada de largo aliento, pensando en generaciones futuras, pensando en el próximo año, pensando en la forma en que mejor podemos lograr estabilidad, ¿no? Cuando se hizo la presentación de la Corte Suprema en términos generales del Poder Judicial, te vi muy interesado justamente en esas exposiciones. ¿Qué nos puedes decir respecto de algunos de los estatutos que ustedes plantean? Mira, ahí hay una convicción extendida, pero que todavía no hemos logrado acordar en el detalle respecto a cómo implementarla. ¿Cuál es la convicción? La convicción es que la Corte Suprema hoy día concentra demasiadas atribuciones, no solo jurisdiccionales, lo que está bien, tiene que ordenar la interpretación del derecho en el resto de los tribunales de justicia, pero concentra también atribuciones en materia disciplinaria. Y esto hace que la judicatura que se sitúa bajo la Corte Suprema no esté preocupada como debiera estar, y esto es garantía para nosotras y nosotros ciudadanía, ¿no?,
preocupada únicamente de aplicar la ley. La mayor libertad para un juez y para una jueza es que solamente tenga que preocuparse de la ley. La mayor garantía para nosotros y nosotras cuando vamos a tribunales es que el juez o la jueza solo esté mirando la ley. Y hoy día ocurre que, dada la enorme cantidad de facultades que concentra la Corte Suprema en materia de atribuciones disciplinarias, por ejemplo, y administrativas, los jueces y las juezas de instancia no estén solamente preocupados de la ley, sino que estén preocupados, es comprensible, ¿no?, de cómo voy a quedar yo parado frente a ese tribunal que luego tiene que evaluar mi comportamiento, mi desempeño, etc. Entonces, la convicción que está alojada es separar las atribuciones, que la Corte y el resto de los tribunales se dediquen a lo que esperamos que hagan, juzgar las causas que tienen que conocer y resolver. Y lo administrativo y lo disciplinario que se sitúe en otros órganos distintos que le garanticen a los jueces y a las juezas que van a tener independencia para resolver del modo en que esperamos que resuelvan, únicamente mirando la ley y no teniendo otras preocupaciones a la vista. Ahora, el detalle de cómo eso se va a hacer es donde todavía tenemos algunos puntos y algunos cabos todavía que atar, y en eso es a lo que nos vamos a dedicar en las etapas que siguen. Hay varios organismos autónomos, pero por ejemplo el Ministerio Público también es muy importante para las personas. Particularmente en la época en que estamos viviendo por las preocupaciones de la ciudadanía, es un organismo que efectivamente tiene que también estar revestido de esta autonomía para que pueda definir con libertad, pero con responsabilidad, la política de persecución criminal. Ahí también hay algunas innovaciones interesantes. Una de ellas es un consejo que se está configurando que no le va a poner trabas a la Fiscalía Nacional y al Fiscal Nacional particularmente para definir su política, pero sí es un órgano que de alguna forma le va a permitir, esta es la expresión que hemos utilizado en esa comisión, tener alguien con quien conversar, que aporte una mirada quizás desde afuera del Ministerio Público, porque a veces las estructuras institucionales tienden a cerrarse, ¿no?, y a autogestionarse. Entonces, alguien desde afuera que pueda darles algunas indicaciones de hacia dónde también estar mirando. Y pensando en lo que ha sido en el último tiempo una preocupación súper extendida, los delitos de alta complejidad, ¿no?, que involucran, qué sé yo, desde carteles de narcotráfico a otras, ¿no?, tener la posibilidad de que la Fiscalía cuente con una flexibilidad para configurar una suerte de fiscalías supraterritoriales que permitan que tengan un despliegue a lo largo de algunas zonas más extendidas que las regiones en el caso del país. ¿Quedaron temas pendientes o no? Quedaron varios temas pendientes, la composición de varios de estos consejos. Yo creo que en Poder Judicial todavía tenemos mucho pendiente, ¿no? Como digo, tenemos la convicción, eso es bueno, hay un diagnóstico común. Lo que tenemos todavía que resolver es la forma precisa en que ese diagnóstico se va a transformar en una institucionalidad que permita, de nuevo, esto no es una garantía solamente para el juez o la jueza de que va a ser independiente y que únicamente está vinculado a la ley, es una garantía nuestra de la ciudadanía, que yo creo que el juez, la jueza, solo tenga a la vista mi caso y la ley que tiene que aplicar en mi caso. Y ahí yo creo que tenemos algunos temas que están todavía muy pendientes. Tendo a pensar que, salvo por algunas cuestiones de detalle, Banco Central, Corte Constitucional son quizás algunos temas, el servicio electoral y Tricel, salvo en algunos detalles, también son cuestiones que ya están más o menos bastante y transversalmente no aceptadas. Domingo, muchas gracias por haber conversado con nosotros, muy amable. Gracias, Antonio. Bueno, más información pueden encontrar todos ustedes estas conversaciones, notas respecto de lo que está pasando en nuestro sitio web www.procesoconstitucional.cl.